vamos a presentar a la doctora Leslie Cabrias Contreras. La doctora Cabrias es candidata a magíster en ciencias biológicas con especialidad en ecología y salud de poblaciones de fauna silvestre, candidata a certificación de veterinaria de organismos acuáticos, diplomada en medicina de animales de acuarios y zoológicos, diplomada en manejo integral y avanzado de heridas en pequeñas especies y en animales no convencionales, diplomado de medicina en fauna silvestre, diplomado en neonatología veterinaria de animales domésticos y no convencionales. Se desempeña en el Caribbean Stranding Network en países del Caribe, coordinadora de cuidado veterinario de Caribbean Manatee Conservation Center, consultoría internacional en medicina y rehabilitación de fauna silvestre, principalmente en especies en peligro. Muchísimas gracias, doctora, y el tiempo es suyo. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Muy buenas tardes, noches. Como ya lo decía el presentador, mi nombre es Leslie Cabrias. Yo soy médico veterinario zootecnista, pero mucho de mi trabajo ha sido concentrado en organismos acuáticos, principalmente en los manatíes, y precisamente de eso voy a hablarles hoy, de los manatíes. Creo que, si no estoy mal, en Venezuela hay una población grande de manatíes, sin embargo, no se han hecho estudios sólidos aún. Hay individuos que se encuentran bajo cuidado humano. Creo que es en el zoológico de Barquisimeto que hay una poblacioncita mediana y como una de las más grandes que hay bajo cuidado humano. Entonces es importante conocer para qué sirven estas especies, por qué los vamos a conservar, por qué están en las aguas, por qué debemos tratar de abundar diferentes aspectos, tanto médicos o biológicos, para poder conservar estas especies. Pues partiendo desde esta misma premisa, debemos saber por qué son importantes la conservación de organismos acuáticos. Básicamente, el agua para todos nosotros representa precisamente vida. Entonces, nuestro planeta está más o menos formado prácticamente el 70% agua. En realidad no somos un planeta Tierra, sino más bien somos un planeta agua con una pequeña superficie de tierra. En esta agua pues proliferan una gran cantidad de organismos acuáticos, los cuales actualmente son considerados como una de las fuentes de alimento animal para el futuro según la FAO en el 2017. Yo siempre he tenido como la percepción de que todos los organismos estamos en la Tierra, pues básicamente como a manera de alquiler. Todos los individuos que habitamos nuestro planeta, pues tenemos que pagar de alguna u otra forma el alquiler que estamos teniendo. Y básicamente ese alquiler lo pagamos con servicios. Muchos de estos animales acuáticos pues proporcionan servicios ecosistémicos. En el caso de, por ejemplo, de los manatíes, son animales, y de la mayoría de los mamíferos marinos, son animales que son centinelas de la salud. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que estos organismos no solo se convierten en indicadores de la salud del ecosistema, pero también esa indicación puede servirnos a nosotros como un control epidemiológico, debido a que muchas de las enfermedades que afectan a estos animales pueden ser enfermedades zoonóticas que nos pueden afectar a nosotros. De ahí llega, pues, de ahí partimos que la conservación de estos organismos es importante porque también nos sirven como sistemas de alerta temprana, de que si ellos están muriendo, nosotros posiblemente pues podríamos estar en riesgo. A partir de esto, pues se genera todo un equilibrio ecosistémico en el que no solamente están involucrados los manatíes, sino que estamos involucrados todos, partiendo de un concepto básico de la medicina de conservación como es One Health, básicamente One Health o One Ocean en el caso de organismos acuáticos, que básicamente es la salud unificada de todos. Pero, ¿qué son los manatíes? En realidad los manatíes son vacas, son papas o son sirenas. Pues vamos a hablar más adelante acerca de qué en realidad son estos organismos. Pero si partimos de grosso modo, podemos decir que los manatíes son los únicos mamíferos completamente acuáticos y herbívoros que habitan en el mundo animal. Son animales que presentan muchas adaptaciones, pues a lo largo de su proceso evolutivo las han desarrollado. Entre ellas se considera que después del salmón es el único animal que puede pasar de agua dulce a agua salada sin muchos problemas osmorregulares, perdón. Y actualmente, lastimosamente, pues es una de las especies que más se encuentra en peligro de extinción dentro del orden de los mamíferos acuáticos. Actualmente esta especie se encuentra distribuida pues en casi todo el mundo, en áreas muy puntuales. Básicamente tenemos el primo de los manatíes, que es el dugón,
que vive hacia las aguas del Indo-Pacífico. Tenemos al manatí senegalensis, que es Triquecus senegalensis, que habita obviamente en las costas de África, y en el continente americano somos uno de los más ricos, por decirlo así. Contamos con vamos a decirlo que a grosso modo 3 especies, de las cuales tenemos una especie amazónica que solamente pues, se destina a las aguas del río Amazonas, que es un individuo un poco más diferente al resto, porque la mayoría de los manatíes son grises, con cola en forma de espátula, muy similar todos, excepto el dugón, que es como el primo lejano, que tiene una cola más que todo en forma de como la que veríamos normalmente en los peces. Pero el manatí amazónico es un manatí mucho más oscuro, obviamente por sobrevivir a aguas oscuras, mucho más pequeño, es un animal como de 2 metros, y la piel es completamente lisa. En el resto de estos animales la piel es muy gruesa, muy áspera, como si tocáramos un hipopótamo o un cerdo muy grande, y pues básicamente esta sería la especie que se concentraría hacia las aguas del Amazonas. Ya partiendo hacia partes sur, centro y Norteamérica, tenemos una especie particular, que es el Triquecus manatus manatus, que es el manatí de las Antillas, traducido al español sería manatí de las Antillas. Esta especie pues se distribuye más que todo hacia las aguas del Caribe, que sería Triquecus manatus manatus, hacia las aguas de México, parte de Panamá, entre otros, incluso Colombia y Venezuela, y parte de Brasil. Y tenemos a la especie Triquecus manatus latirostri, que solamente habita en la Florida, pero la especie en general se llama Triquecus manatus o West Indian. Pero en realidad, partiendo desde la diapositiva anterior, en realidad son vacas, pues son consideradas vacas marinas en el lenguaje coloquial, debido a que son animales que pasan la mayor parte de su tiempo pasteando, como veríamos una vaca normalmente. Pasan comiendo grandes cantidades de plantas de pasto marino o plantas flotantes en sistemas agua dulce, debido a que estos animales son muy similares, digamos así, de manera arbitraria a los búfalos. Convierten un mal pasto o una mala fuente de alimentación en algo que pues obviamente va a repercutir en un animal de gran tamaño que los va a ayudar a crecer. Los manatíes normalmente pues pueden medir hasta 3.4 metros, más o menos el promedio de los manatíes del Caribe. Entonces, para eso necesitan todo el tiempo estar comiendo para poder suplir las necesidades de este pasto tan pobre. Por eso, más que todo, son llamados vacas marinas. Al igual, también podríamos decir que son considerados vacas marinas porque los manatíes no presentan incisivos, muy similar a la característica de las vacas, sino que presentan como una almohadilla y hacia la parte más atrás presentan molares, que los tienen desde que nacen. Pero en realidad son sirenas. En realidad podríamos decir que los manatíes, según Cristóbal Colón en 1493, pues son sirenas. Básicamente los navegantes que venían con Colón obviamente tenían mucho tiempo de que no veían a una mujer, tanto tiempo nadando ahí, y llegaron a las costas de las Américas y vieron estos animales grandes que tenían como forma de mujer, pero que no estaban seguros y empezaron a tirarse por la borda de los barcos, y al encontrarse con lo que realmente era el animal, empezaron a describir en estos libros, más que todo que cuentan, este libro se llama Caso de Sirena, cuentan la mayoría de las crónicas que tenían estos conquistadores y navegantes. Decían que el manatí, que al llegar a las costas de las Américas se dieron cuenta de que hay sirenas, pero que esas sirenas no eran tan hermosas como describían. A partir de ahí empezaron a surgir muchas más mitos y leyendas, por decirlo de manera arbitraria, de los manatíes, y empezaron a verse consignadas en las crónicas o en las bitácoras de los conquistadores y los navegantes muchos datos que pueden representar una ganancia en cuanto a conocimiento de la especie. Empezaron a describir que los manatíes eran cazados más que todo pues por la gran cantidad de carne que presentan, pero también que eran cazados por la utilización de sus grasas, al igual con las ballenas pasó lo mismo, para alumbrar las calles de Europa. Pero también, obviamente, en época, sabíamos que los españoles eran muy religiosos, en épocas de Cuaresma utilizaban la carne del manatí como, digamos, el pez blanco, porque no podían consumir carnes rojas, entonces como el manatí estaba en el agua, eso era un pez y ellos podían comerlo, así que empezó una disputa religiosa entre los manatíes, las costumbres versus los conquistadores. Otra cosa que se sabía en épocas de conquista es que la piel del manatí es sumamente gruesa, entonces empezaron a elaborar las fustas con que le pegaban a los esclavos a partir de ese cuero que sacaban del manatí. Entonces son todos estos datos que empiezan a decirnos a nosotros, pues mira, cómo empezó a haber un decrecimiento de la población.
pero son papas. En verdad los manatíes pueden engordar tanto que pierden su forma fusiforme a formarse completamente como una papa. Son animales que se vuelven tan gorditos que empiezan a perder su cuello y ya la cabeza queda fusionada completamente al cuerpo, ya no tienen como parte de su movilidad de cuello. Estos animales que vemos aquí son los manatíes floridianos. Básicamente los manatíes floridianos engordan tanto debido a que necesitan tener reservas de grasa para soportar los duros inviernos de Estados Unidos. Entonces vemos que en época de invierno, pues ellos llegan a unos springs, unos manantiales que tienen agua caliente, que conectan con unas hidroeléctricas y que básicamente proporcionan aguas tibias que con las cuales ellos pueden sobrevivir en este duro invierno. Y pues hay muchas personas que trabajan en conservación que cuando se dan estos acercamientos vienen y ofrecen comida a los animales, pero obviamente todo bajo aspectos de conservación, no aspectos invasivos de personas del común. Si me preguntan a mí, yo les voy a decir que los manatíes son los animales más hermosos del mundo, así no lo sean, porque en verdad me enamoré desde muy pequeña de ellos. Yo soy de un área de Colombia que es de río y es de mar, y pues crecí viendo organismos acuáticos y crecí viendo la problemática, y a medida que más iba conociendo, más me iba enamorando, y creo que en parte fueron como que uno de los impulsores a que me hicieron a mí estudiar pues lo que soy, un médico veterinario. Y pues decidí encontrar mi pasión a partir de estos animales y pues hoy me dedico a la conservación de esta especie. Pero a lo largo de estos años, y es que todo este cuento que les estoy echando acerca de los manatíes, ellos se han adaptado fisiológicamente y anatómicamente a sobrevivir al medio acuático. Ellos normalmente cuando empezó toda esta onda de evolución eran animales que caminaban sobre la tierra. Digamos que tenían un aspecto entre danta o tapir y hipopótamo. Entonces empezaron, a lo largo de los años, empezaron a evolucionar a su cuerpo más fusiforme, empezaron a tener a desprender partes vestigiales, lo que serían los miembros anteriores y posteriores. Empezaron a involucionar, los anteriores permanecieron, los posteriores involucionaron. Y actualmente, pues los manatíes presentan unos vestigios pélvicos que son muy similares a lo que sería la cadera en nosotros, que aseguran todavía en el proceso evolutivo que en algún momento caminaron sobre la Tierra hasta desarrollar la forma fusiforme con la que la conocemos hoy en día. De estas adaptaciones morfofisiológicas podríamos mencionar algunas, por ejemplo, la presencia de una cola en forma de remo, la cual propulsiona el nado, dos aletas, las cuales direccionan el nado, orificios auditivos sumamente pequeños. Ellos tienen el orificio auditivo más que todo conectado al oído medio ya como tal. Carecen de párpados, contrario a párpados, tienen una serie de esfínteres alrededor del ojo. También una adaptación que me parece a mí súper increíble de los manatíes es que presentan una córnea vascularizada, lo cual más adelante les voy a hablar por qué representa una ventaja una córnea vascularizada en un individuo de esto. Presentan un sistema de compuertas que abren a forma de las narinas, son compuertas que abren dependiendo de los reflejos de inmersión y emersión del animal cuando sale a respirar después de un momento de buceo. Presentan belfos o labios provistos de vivirizas, provisto de pelitos sensitivos que pues le ayudan a tener una percepción en cuanto al entorno en el que se encuentran. Poseen uñas, las cuales pues participan en el proceso reproductivo para agarrar un poco más a la hembra, en el caso de los machos, y poseen mamas, recordemos que son mamíferos. De hecho, el nombre de los manatíes, el científico es Trichechus manatus, hace referencia a las tres uñas, y el manatus a las mamas que presentaban estos animales, que eran observaciones que hacían los indígenas taínos, que eran indígenas que se distribuían hacia las islas del Caribe. Pues así empezaron a reconocer a los manatíes, y de hecho es toda esta parte cultural pues arraigó tanto que pues participó en el nombre científico de la especie. Presentan un sistema óseo muy inusual que presenta algo llamado paquiostasis. La paquiostasis hace que los huesos de los manatíes sean mucho más densos y esto le permite o facilita pues la flotación junto a los pulmones. Los pulmones de los manatíes, en vez de estar en la posición normal de los mamíferos, están en su espalda. Entonces hay una conexión entre los huesos y los pulmones que permiten básicamente un reflejo de flotación. El animal puede estar flotando por horas sin necesidad de estar nadando ni nada, ni generando ningún esfuerzo ni gasto energético, pero puede bajar al suelo marino o al suelo de los ríos sin ningún problema, sin hacer ningún esfuerzo gracias a todo este sistema. Presentan un sistema cardíaco muy único, adaptado a la forma del animal, y un sistema que también tiene una serie de ventanas térmicas a través de todos los vasos sanguíneos. La temperatura varía en estos individuos en diferentes partes del cuerpo, obviamente por la conexión cardíaca que tienen. Presentan
unos dientes muy inusuales, presentan molares y estos molares completamente rasan, muy similar al mecanismo del caballo, pero un poco diferente, rasan porque estos animales consumen grandes cantidades de pastos que tienen unos altos contenidos en sílice y el sílice desgasta mucho las superficies. Entonces, estos animales han desarrollado que a medida que van rasgando va saliendo una hilera más de dientes. Su sistema digestivo pues, se ha adaptado básicamente a transformar pastos de poca calidad a pastos, a pastos buenos que puedan convertir y puedan generar ganancias de peso. Y un sistema renal único, porque el sistema renal de los manatíes presenta un montón de ranículas que funcionan como si fueran un riñón único. Son millones de ranículas y cada ranícula funciona como un riñón único, por lo cual los problemas renales en estos animales son de un mejor pronóstico, al igual que los problemas oculares. Pero ¿por qué son importantes estas especies? ¿Por qué es importante conservar el manatí? Básicamente el manatí es importante conservarlo primero porque es una especie sombrilla, o sea, de su subsistencia dependen muchas otras más especies. Por ejemplo, las heces de los manatíes pues sirven de comida para los peces y estos a su vez, los peces a su vez aseguran la cadena trófica, tanto de otros animales como del humano. También son controladores biológicos, pues porque controlan las grandes cantidades de plantas acuáticas que pueden generar un descenso de oxígeno en las aguas, pero también pueden controlar algunas plantas invasoras y esto a su vez, pues obviamente proporciona un montón de servicios ecosistémicos. Al consumir tantas cantidades, ellos usualmente consumen del 7 al 10% de su peso vivo diario en plantas. Entonces, al consumir tantas cantidades de plantas, estos animales se convierten en ingenieros viales. ¿Cómo así que ingenieros viales? Básicamente ellos van destapando, en el caso de los ríos, todas las fuentes de conexión de los ríos, los pequeños riachuelos con las ciénagas grandes y destapan un poco. Lo mismo pasa con los manglares. Ellos van destapando, comiendo partes de manglares, hojas de manglares y van pues proporcionando una mejor conectividad entre los cuerpos de agua. Y son centinelas básicamente porque obviamente pues si la salud de ellos se ve influenciada en cualquier problema, pues la de nosotros también puede repercutir, tal como es el caso de algunas enfermedades como la toxoplasmosis, la leptospirosis, incluso las mareas rojas. Pero creo que los manatíes también en parte están para darnos una lección a todos nosotros en el ego, pues básicamente son animales que son herbívoros, consumen normalmente plantas que generalmente podríamos decir que son vegetarianos, pero engordan tantas cantidades, entonces son animales que pasan muy bien su vida, básicamente se dedican a comer y a dormir y pues es todo lo que hacen y miren todas las repercusiones que tienen estas acciones. Pero si son así, se están adaptando tanto porque se están extinguiendo. Básicamente los manatíes solamente tienen un depredador y somos nosotros. ¿Por qué? Porque mediante la caza, esto por ejemplo es en el Amazonas con la especie amazónica, y pasa en el Caribe, pasa en Colombia, pasa incluso en Venezuela, pues los manatíes son consumidos por sus carnes. Lastimosamente, pues son animales que generan una gran oferta de proteína animal y que pues al no tener muchas personas, pues oferta de disponibilidad de recursos, pues ven en estos animales una opción de mitigar su hambre. Pero también otras acciones humanas, pues la irresponsabilidad en cuanto a la función de pesca, lastimosamente esto fue un caso hace muchos años en el cual el animal quedó enredado en la malla y pues no pudo respirar y pues obviamente pues desencadenó en una mala acción debido a que el animal pues murió por asfixia. En el caso de la conducción de los botes, pues básicamente, pues debido a la irresponsabilidad y a las altas velocidades de los vehículos náuticos, aquí vemos dos manatíes, muchas veces esos animales son atropellados generando fuertes cortaduras con las hélices de los barcos. Son animales que si bien tienen una buena audición, la tienen más de cerca, no la tienen tan lejos. Entonces, al venir en un vehículo de estos de tan grandes distancias, a tan grande velocidad, al animal se le dificulta un poco, pues, poder responder a un reflejo de oído. Entonces siempre encontramos estos casos, por ejemplo, que es en un floridiano, en este animal pues afortunadamente fue un buen pronóstico porque las cortaduras no fueron tan fuertes. Ese fue un caso reciente que nosotros tuvimos con un animal que recibimos en 2005 siendo un neonato, actualmente tiene 15 años y afortunadamente pudo escapar de un corte de hélice, pero si hubiera ido un poco más hubiera penetrado el pulmón y lastimosamente hubiera generado un neumotórax que no es muy fácil de tratar en esta especie. Este caso lo tuvimos hace 2 años, básicamente pues es contaminación de las aguas, esto es digamos que es como una bahía muy cerca del sector turístico en Puerto Rico y pues el animal pues se empezó a jugar con una goma de bicicleta y pues tanto fue la curiosidad, son animales demasiado curiosos que
poco a poco fue enredándose la goma y quedándose un poco más hacia la parte más central del cuerpo y dificultando pues obviamente que el animal pudiera quitársela. Afortunadamente pues nuestro equipo de rescate pudo sacarla, cortarla y pudo pues trabajar con este animal debido a que están como que un poco más que todo en esta área puntual, están acostumbrados al humano, por decirlo así. Son animales silvestres, pero están acostumbrados a vivir cerca de comunidades humanas, en esta estos individuos en especial. Lastimosamente, otra de las amenazas fuertes que tienen los manatíes, pues en el caso del Caribe, más que todo de países del Caribe, es lastimosamente los gatos. ¿Por qué los gatos? Básicamente los gatos en algunas etapas de su vida eliminan algunas formas parasitarias que serían, por ejemplo, la toxoplasmosis. Entonces, lastimosamente, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico tenemos una población muy grande de gatos ferales y esos gatos ferales normalmente se encuentran cerca de las bahías. Entonces, normalmente están eliminando algunas formas de oquice o algunas formas parasitarias activas en las cuales llegan a las plantas que normalmente comen estos animales y estos animales pueden generar una ingesta y esta ingesta puede desencadenar un cuadro completamente igual a lo que ocurriría en un animal doméstico de toxoplasmosis, generando una encefalitis, generando problemas hematológicos, presentando también problemas renales, desencadenando lastimosamente en la muerte. Pues hace mucho tiempo nosotros tuvimos 4 casos más que todo de toxoplasmosis y pues posteriormente pudimos documentarlo y podemos pues representar también un papel, representar el papel tomando los animales como centinela. Mira, si la toxoplasmosis afectó al manatí, ¿qué te puedo asegurar a ti que las poblaciones humanas no puedan estar en riesgo también al vivir cerca de estos cuerpos de agua, incluso al realizar actividades en las cuales de alguna u otra forma ingieres agua de estas bahías y que puedes obviamente que se puede obviamente generar un potencial de enfermedad para cualquier persona. Pero lastimosamente hay otras amenazas mucho más fuertes, podríamos decir. Por ejemplo, en el área de Colombia tenemos un problema ahora mismo tanto con manatíes como otras especies con hipopótamos que fueron liberados durante varios años atrás por una persona que tenía un zoológico privado, por decirlo así. Entonces, pues esta población, estos animales que tenían, creo que eran 4 o 5 que tenían animales, no recuerdo bien el número, pues se liberaron a uno de los ríos más grandes de Colombia, que es el río Magdalena, y básicamente pues encontraron un ambiente propicio para reproducirse y actualmente pues está bajando la calidad de agua de este río, está destruyendo y comiéndose todo lo que encuentran, son animales territoriales, las personas están en peligro y lastimosamente especies acuáticas como los manatíes, nutrias y peces completamente amenazados por la causa de la adaptación de esta especie exótica. Lastimosamente, pues nuestros gobiernos no toman unas buenas medidas muchas veces en cuanto al otorgamiento de licencias ecológicas o licencias de construcción en ciertas áreas protegidas o en ciertas áreas puntuales de distribución de la especie y pues representan de alguna u otra forma también una amenaza para la supervivencia de la especie. Y los monocultivos, por ejemplo, como lo son la palma de aceite, que lastimosamente destruye grandes cantidades de parches de humedales y que estos humedales pues proporcionan pues alimento y hábitat para estas especies. Pero ¿qué estamos haciendo para conservarlo en los países del Caribe? Básicamente estamos trabajando hace 35 años más o menos con esta especie en caso puntual y estamos pues trabajando diferentes países de la mano, sin embargo todas las medidas no han sido lo suficientemente fuertes para poder proteger a la especie. Partiendo de esta premisa, pues nosotros empezamos a ver la necesidad de construir un sitio que pudiera ayudar de alguna u otra forma a la especie para asegurar su supervivencia. Y aquí nace el Centro de Conservación de Manatíes del Caribe, que básicamente es donde yo trabajo y donde estoy adscrita, que a partir del manatí como especie sombrilla, pues empieza un programa de conservación de la especie, conservación, rehabilitación y liberación de la especie, pero que a su vez, al tener el manatí como especie ícono, también aseguró que que este sitio no solamente sirviera para la conservación de esta especie, sino que muchas otras especies como tortugas marinas, aves marinas, incluso algunos peces, entre los cuales podríamos mencionar rayas y tiburones, y tortugas marinas, pues pudieran darse el mismo trato que se le da a esta especie, asegurando así, cumpliendo así su rol de especie sombrilla, asegurando la subsistencia de otras especies. Esta es más o menos una imagen de cómo es nuestro centro. En verdad, como hace 3 años más o menos, pero en realidad nuestro centro ha crecido hasta por acá y actualmente hay muchas más piscinas y mucha más recepción de animales. Este centro surge más que todo con 4 ejes principales, los cuales son respuesta y rescate de varamientos,
rehabilitación y cuidado veterinario, investigación poblacional y alcance comunitario. Surge más que todo el programa de rescate y respuesta a varamiento porque muchas veces sabíamos que los animales estaban muriendo, pero no sabíamos de qué. Los manatíes o la mayoría de los mamíferos acuáticos llegan a las instituciones por varias causas, entre las cuales podríamos mencionar animales muertos, animales que varan o están cerca de la parte más llana del agua y animales que se encallan completamente como este animal y llegan a la costa y se quedan ahí durante mucho tiempo y la gente empieza a reportarlos. Y de estos animales vivos, pues obviamente algunos salen bajo ciertas condiciones. Algunos son neonatos dependientes, algunos son animales adultos, por lo cual los enfoques de rehabilitación y cuidado veterinario van a ser un poco diferentes. La respuesta y rescate de varamiento pues empezó a partir de que sabíamos que los animales se estaban muriendo, pero no sabíamos de qué se estaban muriendo los animales. Entonces empezamos a trabajar con animales vivos y animales muertos. Empezamos a consignar todos estos datos, empezamos a tomar muestras histopatológicas y poco a poco fuimos estableciendo cuáles eran las casuísticas de muerte y cuáles eran las casuísticas de llegada de los animales. Por ejemplo, está el caso de toxoplasmosis que hablamos anteriormente, pero también estaban otros casos de leptospirosis, pero también estaban otros casos de Cryptosporidium. Y así poco a poco pues fuimos estableciendo una casuística y pudimos ir generando información científica, porque a pesar de que la especie tiene tantos años siendo estudiada y siendo tratada de ser conservada, hay mucha información todavía, tanto médica como biológica, que falta, porque la mayoría de la información se ha basado en hacer estudios de uso de hábitat, ecología y pocos reportes médicos, por ejemplo. Partiendo de esa misma información, el programa de rescate y cuidado veterinario, que es el que yo coordino, pues empezó a desarrollar, empezó a realizar una medicina de conservación con bases de herramientas, una medicina basada en evidencias. ¿Por qué basada en evidencias? Muchas veces los clínicos anteriormente empezábamos a extrapolar de otras especies cuando no son completamente iguales. A partir de esta premisa y que nosotros nos fuimos dando cuenta de cómo son los animales, pues empezamos a desarrollar, por ejemplo, referenciales de la especie. Empezamos a extrapolar ayudas diagnósticas que no habían sido extrapoladas para la especie debido a que por el gran tamaño, por el manejo, se dificultan mucho de las ayudas diagnósticas que normalmente utilizaríamos en animales domésticos. Aquí vemos, por ejemplo, esto fue lo que fue mi tesis de pregrado de veterinaria. Pues básicamente yo lo que hice fue que establecí los valores de referencia a la orina de manatíes en países del Caribe. Entonces yo empezaba a tomar o a estimular a los manatíes que se encontraban bajo cuidado humano, haciendo presión sostenida en la vejiga y pues obviamente teniendo una muestra de orina. Es muy difícil tratar de sedar un animal de esto o tratar de realizar una cateterización. Debido a esto, pues yo empecé a implementar esta forma de obtener orina y pues pudimos establecer los referenciales de la especie, los cuales han sido de mucha utilidad en todos los países donde se han implementado. Ese fue un caso reciente que tuve, que es un bebé, es mi primer bebé de este año. Su nombre es Bahari. Bahari llegó con nosotros con un problema de úlceras oculares muy grandes. Nosotros nunca habíamos visto, y yo tengo como casi 10 años trabajando, pero mi jefe tiene como 40 años trabajando, entonces con esta especie, y ha sido como lo más inusual que hemos visto. Incluso los colegas de Estados Unidos nunca habían visto unas úlceras oculares tan grandes. Pues empezamos a utilizar esta cámara de hendidura ocular para poder asegurar y poder ver de una forma más macro lo que estaba ocurriendo en este individuo en el lobo ocular como tal. Empezamos a extrapolar ayudas diagnósticas como la radiografía. Son animales de gran tamaño, gran cantidad de grasa, gran cantidad de músculo y huesos particularmente densos. La implementación de técnicas radiográficas son un poco más complicadas en la especie. Son mucho más fáciles en animales jóvenes, pero a medida que el animal va creciendo va a ser más difícil en el manejo, en la cantidad de rayos que ingresa y que puede generar una vista pues radiográfica como talmente útil para poder hacer diagnósticos. Pues empezamos a utilizar ciertas ayudas como la ecografía, que no solamente lo utilizamos, por ejemplo, en este caso es una ecografía para determinar preñez, determinar desarrollo embrionario, pero podemos utilizarla para otros casos, por ejemplo, para estimar la capa, qué tan gruesa es la capa de grasa de los manatíes, pudiendo generar de una buena forma, pues una buena apreciación acerca de la condición corporal del individuo. Perdón que se repitió aquí.
A través de la radiografía también pudimos utilizarla como una herramienta de conservación. ¿Cómo dirían que como una herramienta de conservación? ¿Cómo puede una radiografía convertirse en una herramienta de conservación? Básicamente con estudios radiográficos iniciales que nosotros hacíamos a nuestros animales, pues empezamos a darnos cuenta de que algunas cosas se estaban presentando de manera normal. Pues estábamos viendo una pérdida de la variabilidad genética reflejada en problemas de malformación congénita en los animales, al igual que pasa en humanos, al igual que pasa en muchas otras especies, incluso en especies acuáticas. Empezamos a darnos cuenta de fusiones de falange, en este caso sería una sindactilia. Empezamos a darnos cuenta de polidactilia, que son esta cantidad de dedos que crecen extra, y aquí, por ejemplo, encontramos el caso de la sindactilia súper marcado y evidente. Entonces, a partir de aquí empezamos a utilizar pues la radiografía como un protocolo inicial de los animales que recibimos, debido a que también nos permitían hacer, pues, asegurar más o menos qué tan diluido no estaba la variabilidad genética. Claro, no tomándolo como un todo, nosotros usualmente tomamos muestras de genética para todos los animales, porque debemos saber más o menos cómo está la especie, cómo está la genética de la especie, cómo, qué tan diluida está para poder más adelante pues hablar de verdadera conservación, porque no vamos a tener una población generando inbreeding que a la larga pues no vamos a conservar nada. Esta no es una ayuda diagnóstica como tal, veterinaria, sin embargo, la considero igual de importante a todas las ayudas que normalmente utilizamos. ¿Por qué? Porque esto es condicionamiento operante. El condicionamiento operante nos ayuda principalmente en animales permanentes o en animales que tienen largos periodos que van a quedarse con nosotros, a básicamente pues poder hacer más fácil los procedimientos. Por ejemplo, él es nuestro animal permanente que es guacara, y guacara normalmente se le dan una serie de vitaminas para ayudarlo. Entonces, para ayudar pues a todo el soporte nutricional. Entonces, guacara usualmente mediante condicionamiento operante, él llega, toma una posición, le genera menos estrés, llega, se le hace una intubación pequeña, no es una intubación como tal nasogástrica, gástrica como tal, porque llega hasta cierta parte de su boquita, no llega al esófago como tal, y él empieza mediante training a tomar todos sus suplementos vitamínicos, e incluso es muy útil cuando tenemos problemas, por ejemplo, de piel, en caso de hongos o problemas de algún tipo de enfermedad o dolencia, pues realizar la medicación de manera más fácil. Incluso las examinaciones veterinarias son mucho más fáciles. En el caso pues de obtención de muestras, completamente fácil. Normalmente nosotros hacemos examinaciones seriadas durante el año. Por ejemplo, en los animales súper grandes hacemos 2 examinaciones durante el año. En animales mucho más jóvenes, dependiendo qué tanto tiempo tienen de ingreso, pues vamos haciendo un poco más seriadas las examinaciones de semanas, meses, trimestres o cada semestre, por ejemplo. Entonces, a partir de aquí, pues empezamos a tener muestras de orina, muestras de morfometría, medir el animal, pesaje mucho más fácil, obtención de sangre, obtención de heces, facilitando así el trabajo del veterinario, pero también generando mínimos niveles de estrés en los individuos, debido a que obviamente esos pueden alterar los analitos que tratamos de evaluar en sus aspectos sanguíneos, en sus aspectos urinarios, incluso en las heces. Pues a través también de la ayuda de chips, podemos nosotros también tomar una verdadera temperatura del animal, debido a que esos animales tienen ciertas ventanas térmicas, y como que los sitios más puntuales de conservación de calor son la temperatura subdermal. Entonces se colocan unos chips que no solamente sirven para identificar al animal, sino que también nos proporcionan este tipo de información en cuanto a temperatura. Desde que yo estoy acá, pues hemos tenido un montón de casos que anteriormente no se han visto, que básicamente son problemas respiratorios. Y a medida que empezamos a tener estos casos respiratorios, empezamos a desarrollar técnicas de cómo realizar nebulizaciones. Cuando yo empecé con este cuento de las nebulizaciones, mis colegas me decían que estaba loca porque eran animales, los manatíes son animales que presentan periodos de apnea muy grandes, igual que los delfines. Entonces, ¿qué pasa? Que son animales que pueden respirar normalmente de 3 en 5 minutos, 3 respiraciones en 5 minutos, pero por ejemplo pueden hacer un reflejo de inmersión de 20 minutos, entonces las terapias se complican un poco más. Sin embargo, pues a medida que fuimos utilizando y tratando de extrapolar, pues pudimos hacer terapias respiratorias óptimas, utilizando un montón de cosas a la loca en cuanto a dispersores. Entonces empezamos a utilizar las mascarillas normales, pero el animal entonces se sentía un poco atascado y no respiraba. Entonces tocaba alejarla un poco. Después empezamos a ver que con las botellas pues nos servía un poco mejor. Después empezamos a intentar ahí a extrapolar botellas más una cámara.
Y con las dos formas, pues yo podría decirles que les puede funcionar perfectamente una terapia de nebulización en estos animales. Yo he tenido pacientes con cuadros respiratorios muy fuertes en los cuales pues hemos podido sacarlos adelante con la utilización de nebulizaciones. Otra técnica muy útil y muy chévere, pues se utiliza mucho en equinos, es la termografía. La termografía se utiliza de forma fácil, segura, no invasiva para el animal y pues nos permite pues determinar ciertos puntos de calor o ciertos puntos de hemorragia. En este caso, esto fue un animal que nos llegó hace unos años y pudimos determinar, pues lo rescatamos. Es muy raro que rescatemos animales muy adultos. Son animales supremamente inteligentes y esquivos, entonces es muy inusual que se presente ser un animal adulto. Este animal pues presentaba una serie de focos inflamatorios cuando llegó, pues, nosotros lo sentíamos muy caliente y nosotros, pero son golpes en realidad o son hemorragias. Entonces empezamos a utilizar la lámpara de termografía y nos empezamos a dar cuenta que mientras nosotros iluminábamos, pues entonces íbamos viendo como una serie de cosas que iban corriendo. Y esta serie de líquido o cosita que iba corriendo básicamente era sangre. Entonces estamos evidenciando una hemorragia, como el animal se desangraba de alguna u otra forma frente a nuestros ojos. Lastimosamente, este animal llegó muy complicado, incluso tenía fracturas. Al momento en que empezamos a realizar la necropsia, porque todos los animales se les realiza una necropsia, en el caso de individuos de vida silvestre son mucho más valiosas las necropsias, entonces empezamos a corroborar lo que estábamos viendo. Miren que estos eran los puntos que nosotros habíamos marcado por aquí, que estamos viendo, lo marcamos y básicamente empezamos a hacer incisiones a partir de ahí. A partir de ese momento en que hacemos las incisiones, pues vamos viendo la cantidad de coágulos que presentaban en los individuos. A través de todos estos años y de toda esta implementación de ayudas diagnósticas empezamos a hacer un establecimiento de una casuística en el área de veterinaria. Por ejemplo, este es un caso de un neonato que tenía prácticamente 5 días de nacido, más o menos lo sabemos por el remanente de cordón umbilical, pero llegó de una forma súper extraña. Es el animal más grande que hemos tenido. Este animal pesa alrededor de 40 kilogramos. Normalmente son 27 al nacimiento en la especie, súper inusual, súper grande, pero lo más importante de este individuo es básicamente que llegó con todo el cuerpo completamente rosado, las mucosas completamente rosadas y congestivas, y que pues empezaba a tener unas frecuencias respiratorias algo anormal y presentaba problemas cardíacos. Se escuchaban unas arritmias muy fuertes, taquicardia, y pues alertaba un poco. A mí a primera vista, pues a mí esto me pareció un cuadro endotocémico. Entonces empezamos a implementar ayudas diagnósticas y corroboramos la presencia de este cuadro endotocémico, porque este animal estaba ante un padecimiento renal súper fuerte, ya estaba en una insuficiencia renal casi crónica. Vimos otros indicios de problemas renales, en el momento no los relacionamos, sin embargo yo tenía un poco de esa sospecha y vimos un cuadro de diarrea. Normalmente en pacientes renales se observan estos cuadros de diarrea en todas las especies, sin embargo yo jamás había visto una diarrea así. Miren que la diarrea comienza aquí, máxima, pues, más o menos es lo que estaba acostumbrado yo a ver, y después vemos como toda la piscina está completamente llena de heces. Heces para un animal joven. Estos cuadros diarreicos usualmente son casi mortales porque ellos desarrollan muchos cuadros gastrointestinales. Observamos, por ejemplo, la orina estaba súper concentrada, tiene hartos sedimentos. Si se dan cuenta por aquí, la orina de ellos normalmente es clara. Es como si tú cogieras un poco de agua, es prácticamente súper diluida. Actualmente, pues ella recibió un tratamiento enfocado hacia problemas renales, logramos sacarla del problema renal, logramos contrarrestar todos los problemas de tanto de infecciones. El animal ahora mismo está como en 47 kilos, sigue siendo un bebé gigante, un Goliat para su especie y para su edad, y actualmente pues comparte recinto, comparte piscina con 2 individuos más, con una hembra y con un macho. En este caso, por ejemplo, está esta nena de aquí, que nos ingresó a nosotros pues como cría huérfana, tenía un montón de problemas nutricionales y aparte de esos problemas nutricionales venía con un absceso gigante. Lastimosamente los manatíes presentan abscesos completamente grandes, muy penetrantes. Esto más o menos tenía 9 centímetros, en que ya la cápsula es tan grande que tenemos que hacer agujeros pues obviamente tan grandes. Lastimosamente pues se dificulta un poco más el manejo de las heridas en estos animales y más o menos esto demoró 3 o 4 meses en cicatrizar completo, pero son actividades de limpieza o actividades de manejo que estresan al animal y pues obviamente generan periodos de descompensación.
Ese animal actualmente está ganando peso después de pasar todo esto, después de pasar el problema nutricional, que es otro aspecto que pues obviamente va a dificultar el proceso de cicatrización. A lo largo de todo este tiempo hemos empezado a desarrollar una ecosística en problemas oculares. Pronto va a salir un reporte de esto, debido a que en la especie no se reportan muchos problemas oculares. Entonces nosotros en la práctica empezamos a darnos cuenta de que se desarrollan cataratas debido a cambio de ambiente. Por ejemplo, los manatíes pueden pasar de agua dulce a agua salada sin ningún problema, sí, pero si es tan prolongada la presencia en agua dulce, empiezan a aparecer unas cataratas por ambiente hiposmótico. Empiezan a aparecer, básicamente, esto es un animal adulto en el cual se desarrollan este tipo de catarata, y lo que tenemos que hacer es utilizar soluciones hipersaturadas para poder contrarrestar esta catarata o pasar el animal directamente a agua de sal nuevamente. Eso era lo que les decía particularmente, que ellos presentaban una córnea vascularizada, creo que se ven un poco los vasos sanguíneos. Pues esta córnea vascularizada permite que al generarse procesos de úlceras como en este individuo, pues estas úlceras solucionen mucho más fácil debido a la nutrición rica que tiene esta córnea. Problemas de conjuntivitis, y más adelante les muestro otro problema ocular. Problemas fúngicos son súper comunes cuando no se realizan buenos procesos de calidad de agua. Usualmente nosotros no solamente somos los veterinarios que no sabemos todo. En caso de conservación de organismos acuáticos, usualmente tú te apoyas de muchos biólogos e incluso de químicos. Es importante que el trabajo del químico en cuanto a la calidad y manejo del agua sea constante para que no tengamos, por ejemplo, ese tipo de problemas. Este es un paciente floridiano, un hongo llamado mucor, y este es un paciente que actualmente tenemos en Amazonas, que debido a la calidad del agua y al sitio donde se encuentra, pues ha presentado una serie de procesos fúngicos y de infecciones de piel, que afortunadamente ya solucionó. Sin embargo, pues al principio las personas se veían reacias a realizar problemas de calidad de agua debido a que genera altos costos, pero cuando empezamos a desarrollar el tratamiento y cuando vieron la respuesta del paciente, pues se dieron cuenta, mira, en realidad sí es necesario, si queremos conservar al individuo y si queremos rehabilitarlo y liberarlo posteriormente, pues realizar e invertir en el manejo de agua. Normalmente los ojitos de los manatíes son así, son como endoftálmicos, son animales que pues no necesitan ojos protuberantes, y que les queda un poquito grabada esta imagen cuando nosotros recibimos a nuestro bebé Bajarí. Él llegó con protrusión ocular. Esto es muy, muy inusual en esta especie. Nunca lo había visto, ni nunca había salido reportes. Creemos que cuando la mamá, él llegó de pocas horas de nacido, creemos que la mamá cuando estuvo en trabajo de parto, pues presionó mucho la cabeza y esto generó una endoftalmia. Al principio creíamos que podía ser otoxoplasmosis o leptospirosis, que cursaban con cuadros de hipertensión, e incluso hipertensión ocular, y pues empezamos a correr las pruebas para saber si tenían o no, y pues lastimosamente, pues no lastimosamente, pues todo salió negativo, y empezamos a generar la teoría de la madre, y empezamos a ver algunas áreas de mucha presión, y empezamos a corroborar la teoría que teníamos. Pues nos dimos cuenta que aparte de la protrusión ocular, Bajarí también tenía úlceras muy, muy fuertes. Afortunadamente empezamos a realizar una buena terapia, y esta terapia nos respondió un montón en menos de un mes, aparte del plus que tiene la vascularización corneal de los ojos de los manatíes, y hoy Bajarí tiene unos hermosos ojos color café y goza de una muy buena salud, y está ganando una cantidad muy exagerada el peso, porque en verdad cuando llegó no veía nada, se topaba, no reconocía el biberón. Actualmente pues espera en el escalón el biberón y es súper activo. Presentamos problemas de acné, así aunque suene raro, los manatíes presentan acné. Las leches de los manatíes tienen grandes cantidades de grasa, entonces nosotros vamos a de grasa y de leche a base de leche pues vegetal. Por ejemplo, leche de soya. Cuando nosotros empezamos una época de leche de soya, estos animales empiezan a tener múltiples granitos de acné y algunas veces abscesos o foliculitis. Entonces tenemos que estar velando porque son problemas constantemente diarios del área neonatal. Tenemos problemas respiratorios en diferentes especies. Por ejemplo, esta fue una manatí antillana que empezó a tener problemas en sus compuertas al no poder cerrarla y al estar debilitada. Miren cómo respira poco, pues empezó a ingresar agua y pues lastimosamente se empezó a desarrollar cuadros de neumonía por aspersión. Ese es un caso de un manatí amazónico. También tenía un cuadro muy similar. Ese animal pues lastimosamente pues presentaba un cuadro de pulmonía, y pues se realizó una buena terapia en cuanto a nebulizaciones. El animal respondió de buena forma y actualmente pues está siendo completado su proceso de crianza. Este es un animal que llegó hace poco a uno de los sitios donde nosotros asesoramos.
llegó en condiciones deplorables. Este animal tenía 10 kilogramos de peso, estaba muy por debajo de su especie y completamente caquépsico. Actualmente este animal está batallando y con todo y eso, ese animal está generando, presenta un cuadro pulmonar muy fuerte. Está tratando de expectorar con las pocas fuerzas que tiene, pues toda esta cantidad de moco. Esto fue cuando llegó. Afortunadamente está respondiendo un poco a la terapia respiratoria, pero tiene un desbalance electrolítico muy grande y es muy difícil de corregirlo, así que estamos tratando de luchar con él, con ella, se llama Milagros, y es un milagro de que esté viva en verdad, y pues estamos tratando de darle todo el soporte para que pueda echar para adelante. En el caso de manatíes, pues obviamente vimos la necesidad de realizar pues referenciales para la especie. La toma de muestra en estos animales es supremamente compleja, a mí todavía se me dificulta, tengo que decirlo, porque si son neonatos se me dificulta aún más. Ellos tienen como entre el radio y la ulna, tienen un plexo braquial. Ese plexo braquial es como entrar a un punto ciego y es algo difícil conseguirlo. Entonces, vamos al plexo braquial y podemos obtener las muestras. A partir de ahí, pues podemos realizar pues estudios de hematología, hematología y química sérica que nos van a reflejar el estado de cómo se encuentran estos animales. Pero los mamíferos acuáticos son animales supremamente mentirosos, así que nosotros los médicos que nos dedicamos a esto, pues hemos desarrollado pues, y extrapolado de algunos animales domésticos algunas técnicas que son mucho más específicas y que nos dan verdaderos resultados acerca de cómo se encuentra la funcionalidad general del animal. Y esos son utilizando proteínas de fase aguda, proteínas séricas de fase aguda, como son el serum amiloide, biomarcadores de problemas crónicos, básicamente por todos los traumatismos que presentan estos animales, la proteína C reactiva, la aptoglobina, pues que sí nos reflejan verdaderos estados de cómo se encuentra el individuo, porque son animales supremamente enmascaradores, al igual que los delfines e incluso al igual que las aves son las mejores actrices del mundo animal en cuanto a ocultar signos, pero la sangre no solamente nos sirve para saber cómo se encuentra el animal, sino que también nos permite saber si hay hibridación entre las especies. Hace poco, pues este año salió este paper que básicamente que habla acerca de la hibridación que se está presentando entre Brasil y Guyana, en un punto muy cercano en el cual ingresan inunguis, manatíes amazónicas, e ingresan manatíes antillanos y empiezan a realizar pues obviamente pues cortejos reproductivos y se han presentado pues animales digamos que hibridizados. A partir pues del desarrollo de nuestra área de medicina basada en evidencia empezamos a ver en por ejemplo, en nuestras examinaciones rutinarias algunas alteraciones como es el caso del papilomavirus. Anteriormente no se había reportado esto en esta especie. En las examinaciones de casualidad nosotras encontramos un pequeño brote muy inusual en las áreas genitales de uno de nuestros animales y pues tomamos muestra para histopatología y afortunadamente para histopatología y para genética y pues al ser procesadas las muestras mostraron que era la presencia de un papilomavirus. Era la primera vez que se reportaba papilomavirus en esta especie y que no solamente era un tipo, eran varios tipos de papilomavirus. A partir de eso se generó muchas investigaciones, como 4 o 5 investigaciones que no las tengo completamente aquí, pero se hizo el primer reporte de papilomavirus en la especie, se identificó y se caracterizó cuál era el papilomavirus y creo que es lo más significativo es que a partir de estas investigaciones que se realizaron, pues muchos investigadores pusieron la mira en esta especie, como es el Dr. Jensen, que básicamente Jensen es quien realizó la vacuna de papilomavirus humano. Entonces Jensen empezó a ver cuáles eran los genes que presentaban este tipo de papiloma. Y en este papiloma en específico de nuestro animal, pues encontró básicamente sitios que acortan el papiloma de los manatíes, sitios que acortan las cadenas de los papilomavirus humanos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Básicamente que se encontraron algunos genes de control que pueden ser utilizados para reformular nuevas vacunas contra papilomavirus humano. Entonces, generando no solamente un equilibrio tanto en la medicina veterinaria como en la medicina humana, generando un balance y una salud unificada, un One Health, que básicamente da aún más músculos a la especie de por qué conservarla. A partir de todos estos años empezamos a desarrollar mucha experticia en cuanto al manejo neonatal. Uno de los principales problemas que tiene esta especie es que la crianza, rehabilitación y liberación de la especie como tal es sumamente difícil. Los neonatos son sumamente complicados de sacarlos adelante, tienen muchos problemas gastrointestinales, tienen muchos problemas respiratorios. Usualmente las casuísticas no son muy altas de supervivencia. Nosotros hemos podido elevar las casuísticas de supervivencia en la especie en los países del Caribe. Incluso nosotros poco a poco pues nos fuimos convirtiendo en referente en países del Caribe para atender a esa especie e incluso otros mamíferos acuáticos.
generando pues cuadros tan bonitos como estos, que son la liberación de dos animales que, por ejemplo, fueron criados en mismas condiciones, mismos tamaños. De hecho, este es uno de los animales que fue liberado en esta foto, y pues cumpliendo aún más la función que nosotros tenemos como papá adoptivos de estos animales, es nuevamente devolverlos a vida silvestre. Este es Turey, con todo su proceso de liberación, readaptado usualmente nosotros lo liberamos con una correa que tiene un chip y un seguidor satelital que nos permite saber más o menos durante 6 meses dónde está el animal, qué está haciendo. Usualmente nosotros damos rondas de monitoreo, cómo se está comportando, si se está adaptando o no. Pero también realizamos otras labores. No solamente la salud se queda encasillada dentro de una clínica, sino que la salud también va a la vida silvestre, a evaluar cuáles son las condiciones de amenaza y cuál es la verdadera realidad a la que se están enfrentando estos animales. Por ende, cada 2 años nosotros hacemos pruebas de salud de poblaciones silvestres con investigadores, veterinarios, biólogos, ecólogos de diferentes partes del mundo, más que todo de diferentes partes del continente americano, incluso parte de Europa y África. Aquí van más o menos pues, las organizaciones condensadas en esta foto, que básicamente lo que hicimos pues, fue salud ecosistémica de una población determinada. Son distintos parches que utilizamos en diferentes partes y pues podemos evaluar más o menos la salud de ciertos sitios, de la población de ciertos sitios. Y todo comienza pues con la captura de individuos en vida silvestre, que no es un proceso fácil. Este bote, si se dan cuenta, es un poco raro. Este bote tiene la hélice hacia adelante, o sea, hacia esta parte, no la tiene hacia atrás como normalmente la tienen los botes. Entonces esta compuertita que dice manatipr.org se baja, se puede arrastrar al animal con una malla y se ingresa al bote, y es mucho más fácil la captura. Pero antes de lograr esa captura, pues se hace todo un sistema de mallaje para poder capturar los animales. Aquí hay 1, 2, 3, 4 manatíes, 5 manatíes. Entonces no es nada fácil, si se dan cuenta, está un barco soporte, pero están 2 más ayudándolo a jalar, ayudando a hacer fuerza porque son animales completamente fuertes. Pero nuestra labor en cuanto a conservación no solamente queda ahí. Nosotros, aparte de conservarlos in situ, también vamos a conservarlo in situ con la salud de poblaciones, pero también con la investigación de cómo se encuentran estas poblaciones. A partir de esto, nosotros pues, hemos hecho censos aéreos, tanto en Puerto Rico como en otros países del Caribe, y hemos identificado los hotspots de cuáles son los sitios de mayor incidencia de la especie, generando con los datos obtenidos mucha información científica mediante censos aéreos. Son 33 censos aéreos que se han realizado en 15 años, los cuales pues nos muestran cómo se encuentra la población, cuál es la comunidad, cómo interactúan ellos con su entorno, cómo interactúan incluso ellos con su especie. Normalmente los manatíes son animales solitarios, solamente los observamos en grandes grupos, en épocas reproductivas, en abundancia de comida y una relación permanente entre cría y mamá. Este, por ejemplo, es un animal que liberamos hace muchos años. Miren que está aquí con su transmisor, un animal solitario, una cría con mamá. Esto más que todo conducta reproductiva, y esto aquí se dan cuenta que hay una conducta reproductiva, esos animales están en cortejo, y así poco a poco hemos ido identificando los sitios puntuales de uso de hábitat y también de disponibilidad de recursos o fuentes alimentarias para la especie. No solamente, pues obviamente nos quedamos en esta parte, sino que también fuimos un poco más allá. Con animales, como les comentaba al principio, nosotros obtenemos muestras genéticas de todos nuestros animales, tanto muertos como vivos. Entonces, a partir de estas colectas de muestras, nosotros hemos podido establecer, por ejemplo, al menos en Puerto Rico, que hay 2 o 3 tipos de familias. Están los Pérez, están los González y están los Ramírez. Entonces, usualmente la familia de la familia de los Pérez, digamos que así, son la mayoría machos. Entonces los machos llegan a esta parte de la isla a buscar hembras. Hola, y empiezan a buscar hembras, y empieza a haber, pues, obviamente una dilución de la genética de la especie. Y después se encuentran con algunos, como son los Ramírez, empiezan a mezclarse con los Ramírez, pero sabemos que hay una población genética estable dentro de la isla, habiendo más que todo 4 haplotipos en general, o 4 familias en general de especies de manatíes en cuanto a porciones genéticas, generando también información científica acerca de esto. Nuestro centro funciona más que todo como un centro de rehabilitación, pero también de información y divulgación científica. La mayoría de nuestras acciones todas tienen que estar representadas en artículos científicos que van a representar una ganancia para la especie, porque van a servirle a otras personas que, como nosotros, empezaron un programa desde cero, pues a poder rehabilitar y a poder conservar esta especie. A partir de todos estos años, digamos, algo así que nos empezaron a salir músculos, porque empezamos con toda la experiencia que empezamos a adquirir en todos los países.
tanto casos nuestros como casos asesorados, empezamos a asesorar a distintas partes del mundo, asesorando muchos países del continente americano, pero también de Europa, también de África, también incluso de Oceanía, y empezamos a retroalimentarnos con todos los casos que nos estaban llegando y pues apoyándonos mucho más entre todos. Este gremio es muy, muy pequeño en la conservación de organismos acuáticos, de veterinarios y biólogos dedicados solamente a este tipo de especies. Y pues entre todos empezamos a tener una red de amigos, en cual todos nos ayudábamos entre todos nos ayudamos entre todos, y así podemos asegurar la conservación de la especie. No pretendamos conservar si no estamos generando pues acuerdos cooperativos, si no estamos generando buenas relaciones entre nuestros, digamos, entre nuestros vecinos cercanos. ¿Por qué? Básicamente porque nadie conserva lo que no ama y nadie ama lo que no conoce y nadie conoce lo que no se le enseña, partiendo desde los profesionales hasta las personas del común. Partiendo de esta premisa, nosotros desarrollamos un programa de educación comunitaria o de alcance comunitario, el cual básicamente permite que no solamente las personas que están en el ámbito de la conservación conozcan a la especie, sino personas del común que a la larga son las que van a representar pues las mayores ganancias de conservación de la especie, porque de alguna u otra forma, pues este niño más adelante es el que va a tener un barco o va a tener una moto de agua y pues va a poder atropellar al manatí, pero si se le educó desde bien temprano, pues sabe que el manatí vive en tal parte y que debe minimizar la velocidad, que puede poner en riesgo la vida de un individuo. Y nadie lo logra hacer si no conoce las cosas. Entonces, parte del programa de educación y alcance comunitario de nuestra entidad básicamente se encarga de que los niños vean de primera mano todas las labores que se hacen con los animales, animales que se rescatan, examinaciones, procesos de alimentación, que vean cómo es el día a día de correr este centro y de poder sacar adelante a estos individuos para poder conservarlos. De misma forma, pues aprovechamos también los materiales que se obtienen de las necrops. Por ejemplo, este cráneo pues permite a los niños interactuar y conocer de alguna u otra forma lo que es la anatomía de la especie, porque conservarlo, cómo son tan fuertes. Todo lo que le hablé de las adaptaciones fisiológicas, pues básicamente se la damos de manera desmenuzada a los niños para que se enamoren un poquito más de la especie y que ellos mismos a la larga sean las personas que se van a encargar de conservarla mediante acciones adecuadas acerca de la especie o acerca de otras especies. A partir de ese programa nosotros hemos podido establecer un gran impacto de la especie mediante la divulgación de información. Básicamente nosotros mediante redes sociales pues nos enteramos muchas veces de los casos que tenemos porque la gente directamente conoce nuestro trabajo y nos notifica. Pero también constantemente están pendientes a qué publicamos nosotros acerca de información de la especie, siguen los casos de los pacientes, preguntan por los pacientes e incluso donan. Nuestra organización es una organización sin ánimo de lucro que se mantiene básicamente de las donaciones de organizaciones y de las personas del común. Gracias a esas donaciones nosotros podemos subsistir, podemos tanto generar medicina, podemos pagar los medicamentos, podemos pagar la nutrición de los animales, incluso podemos pagar los sueldos de las personas que trabajamos ahí. Entonces las redes sociales se han convertido en un propulsor de todas esas actividades. Nosotros normalmente en Facebook, actualmente en Facebook tenemos 43.450 seguidores. O sea, son 43.450 personas que hemos impactado con el mensaje de conservación. Lo mismo pasa en Instagram, lo mismo pasa, pues aparte de las visitas que nosotros recibimos diariamente, pues lastimosamente por las condiciones del COVID no hemos podido recibir mucho turista, pero recibimos turistas, recibimos estudiantes, recibimos escuelas, universidades, programas técnicos que van y se educan con nosotros y pues se convierten en difusores de información acerca de la especie y la conservación de estos individuos. A lo largo de los años, pues empezamos como que de 2015 hacia acá a documentar las personas que iban llegando a nuestro laboratorio para educarse o para impactarse. Entonces, generando 2018, 9.387 personas, contándolo bajo un poco. Y de esta manera, pues generando pues más impacto, no solamente a través de redes sociales, sino a través de manera presencial. Otra forma de conservación que hemos encontrado nosotros es la realización de algo que se llama Manatee Caretaker. Básicamente Manatee Caretaker es como las personas del común vienen y conocen, o sea, pagan un dinero, que va a ser utilizado obviamente en los animales, pagan un dinero, pero hacen todas las rutinas que normalmente realiza un cuidador de estas especies, de tortugas, de aves y de manatíes. Entonces conocen de primera mano todo el esfuerzo que nosotros tenemos, porque usualmente son turnos que comienzan desde las 7 de la mañana y pueden terminar fácilmente a las 2 de la mañana, de la madrugada, 3 de la madrugada, si no es más, dependiendo de las condiciones de nuestros animales. Entonces,
conocen de primera mano todos los sacrificios que tenemos que hacer por la especie y aprenden a valorar un poco más y van difundiendo el mensaje de conservación de la especie a muchos más sitios, porque usualmente obviamente son turistas la mayoría de los que llegan y pues van generando esta información acerca de por qué conservarlos o no en sus países o incluso en sus regiones. Para el año 2019 esta es la cantidad de visitantes que nosotros tuvimos, generándonos aún más retos por tratar de alcanzar, de llegar a estos municipios que no pudimos acceder en el caso de Puerto Rico. En el caso de Estados Unidos, pues nos queda la labor de tratar de rellenar este mapa en cuanto a información y a conservación y atraer turistas para que vengan y conozcan el trabajo que realizamos. Y en cuanto en el mundo, pues más o menos esta fue la cantidad de turistas que tuvimos de diferentes países y continentes y que a la larga nos genera pues un desafío mucho más grande de difundir aún más a los sitios que han quedado en blanco en este mapa nuestro mensaje de conservación. Y básicamente pues quiero preguntarles si tienen alguna pregunta que con el mayor amor del mundo yo pues estoy aquí para responderla. Gracias, doctora. Excelente presentación, un programa de conservación realmente completo, abordando todos los aspectos desde la investigación hasta la educación. Y es una iniciativa, por decirlo de alguna manera, que seguro va a tener muchísimo impacto en la conservación de esta especie. Ya lo está logrando y seguramente puede ser replicado en otras especies. Completamente de acuerdo. Vamos a ver si las personas tienen por aquí preguntas. Por ahí leí una. Dice Miguel Cardona, ¿los tiburones no los matan? No, los tiburones no alcanzan a lastimarlos. A las tortugas marinas sí, de hecho tengo un caso reciente de una tortuga marina mutilada. Sin embargo, la piel y la conformación de los manatíes es tan gruesa y tan dura de acceder que prácticamente es impenetrable para los tiburones, y normalmente también, por ejemplo, en Florida y en Sudamérica cohabitan con grandes caimanes y cocodrilos y pues no tienen ninguna amenaza en el caso de ellos. Hace poco salió, de hecho la semana pasada salió un artículo que básicamente dice cómo o sea, no los penetran los tiburones y los cocodrilos, pero sí los penetran los mosquitos y es como que algo supremamente gracioso porque hace poco pues reportaron eso y pues la presencia de picaduras de mosquitos en esta especie no solamente representa algo inusual, sino que también puede ser considerado como un potencial de transmisión de enfermedades a futuro. Excelente. Dice Rebeca Martínez, en cuanto a nutrición de neonatos, ¿qué tipo de suplementos utilizan? En cuanto a suplementación de neonatos, es sumamente complicado, en verdad, la nutrición de neonatos creo que es de los desafíos más grandes que tenemos nosotros en cuanto a manatíes y a mamíferos acuáticos en general. Suplementos, depende de los ingresos de los animales, por qué ingresan. Muchas veces, por ejemplo, en problemas nutricionales, obviamente pues vamos a preparar una leche más rica en hierro, en complejo E, en sustancias que promuevan un poco más el desarrollo de líneas celulares, de líneas sanguíneas celulares. Utilizamos mucha medicina normal, alopática y homeopática. Entonces, juntamos las dos y empezamos a realizar pues nuestra suplementación a partir de eso. Las leches, las fórmulas lácteas normalmente, por ejemplo, tienen leches iniciales a base de solamente aminoácidos hidrolizados, después van pasando a leches con grandes fuentes de proteína, pero principalmente leches de proteína vegetal, y luego pasan a leches más condensadas en grasas, como es la leche Milk Matrix, que es una leche de zoológico supremamente grasosa. Actualmente nosotros modificamos nuestro protocolo de alimentación en base a que estábamos viendo que nuestros animales estaban quedando como con más necesidad. Los estábamos engordando en grasa, más no en masa muscular. Entonces cambiamos el protocolo a una leche esencial a base de aminoácidos hidrolizados y pasamos a la utilización de algo que se llama ProSource. ProSource básicamente es una dieta de cuidado crítico altamente hipoproteica en humanos. Entonces, esto junto con grasas como el aceite de palma roja, como el aceite de coco, el aceite de macadamia,
y el MCT, que es un ácido, que es un aceite de cadena corta, pues completaron un poco nuestra dieta, son suplementados con multivitaminas, como sería normalmente en cualquier animal, son suplementados con enzimas digestivas, suplementados incluso con miel para poder generar gustosidad en la leche. Se les da, dependiendo del caso que tengan, por ejemplo, bajar del problema ocular, luteína, se le agrega un poco vitamina A, se le agrega un poco vitamina E para fortalecer la revitalización del animal. No solamente los casos se tratan con medicina normal, solamente tratamientos completamente médicos, sino que muchos de estos tratamientos médicos van a estar determinados en la suplementación que le demos a nuestros animales. ¿Qué otra cosa te podríamos decir? Probióticos y prebióticos se le dan normalmente dentro de los protocolos de nutrición. Básicamente sería como que el panorama general de la nutrición en ellos. Perdón, simeticona, porque son animales que tienen muchos gases, al igual que los bebés humanos y al igual que la mayoría de los bebés herbívoros, es primordial en las fórmulas lácteas de estos animales. En animales adultos, obviamente la alimentación es un poco diferente, siendo más que todo a base de pasturas marinas, incluso pastos de corte de animales como caballos. Más o menos así rodeamos un poco la dieta. Un poquito de todo. Dice Andrés Boscán, increíble la presentación, felicitaciones. Muy increíble todo el trabajo y aporte científico Muchísimas que hacen gracias. para la especie. Espero y puedan seguir creciendo aún más. Una pregunta, ¿a qué edad alcanzan la edad reproductiva y estos se reproducen en cautiverio o solo en vida libre? Bueno, el tema de la edad reproductiva es un poco controversial porque estos animales al año ya están generando como respuestas de masturbación, por ejemplo, en el caso de machos, y las hembras también. Sin embargo, la edad reproductiva la alcanzan las hembras un poco más tempranos, 6 años más o menos, y en el caso de los machos sí como 8 o 10 años. Entonces se demoran un poco más en la época reproductiva. Son animales que lastimosamente tienen una tasa reproductiva lenta. ¿Por qué? Porque básicamente la gestación dura 13 meses y después de la gestación, durante el parto, pues obviamente tienes un animal que vas a criarlo aproximadamente por 2 años de fórmula láctea, pero que puede permanecer con la madre incluso 5 años. Entonces se dificulta un poco más la reproducción en ese aspecto. Sí ha existido reproducción bajo cuidado humano. En el caso de México, en Dolphin Discovery se han podido reproducir muchos individuos. Y lo mismo pasa para el Acuario Veracruz en México, que se han podido reproducir grandes cantidades de animales con todas las condiciones necesarias. De hecho, en cautiverio o bajo cuidado humano se han reportado altos grados de longevidad de esta especie. Normalmente el promedio de longevidad de la especie es de 20 años en vida silvestre. Sin embargo, el caso más longevo que tenemos de un manatí es de 69 años, que se llamaba Snooty, quien murió en 2017. Así que nos permite no solamente la tenencia bajo cuidado humano, no solamente nos permite elaborar herramientas de conservación de la especie, tanto para los animales que están in situ y el situ. Entonces, pues van cambiando un poco más el bosquejo de la visión general que tienen las personas acerca de la cautividad. Marian Gutiérrez dice, buenas noches, profesora. Me encantó esta charla, me pareció súper buena forma de terminar este ciclo de conferencia y esperamos que en un futuro se realicen más. ¿Cómo es el proceso de liberación de los manatíes? Saludos. Bueno, el proceso de liberación de los manatíes no es un proceso fácil. Los manatíes, una vez alcanzan, por ejemplo, en nuestra entidad, nosotros los llevamos a un tiempo de 2 años y medio, ¿cierto? Una vez alcanzan un peso adecuado propio de casi la especie de un juvenil, el cual más o menos está entre 280 a 300 kilogramos de peso, pues planteamos la realización de la liberación. Antes de esto, pues vamos a pasar por varias fases. No vamos a liberar un animal con una liberación dura completamente a vida silvestre, porque obviamente vamos a tener mayores índices de mortalidad. Entonces lo que empezamos a hacer nosotros es que realizamos una desadaptación o alejarlos un poco de los humanos durante su crianza. O sea, nosotros somos cercanos a ellos aproximadamente hasta el año y medio. De ahí vamos alejándonos un poco más. Luego de eso, pues obviamente ingresan una dieta de solamente sólidos, en los cuales van a ser vegetales y frutas algunas veces para suplir todas las necesidades nutricionales. Después vamos adaptándolos a una dieta solamente natural. De hecho, dentro de nuestra organización nosotros tenemos un sistema de bioterio con plantas que normalmente encuentran
en, en ambientes dulceacuícolas como en ambientes salados e incluso pasturas, como lo mencioné, de caballos, que es como la especie más afín con ellos. A partir de ahí, que nos damos cuenta de que están comiendo lo que necesitan comer, lo que normalmente verían en vida silvestre, que tienen comportamientos propios de la especie, empezamos a plantear la idea de llevarlos a un proceso de preliberación. Y básicamente para hacer este proceso de preliberación nosotros utilizamos ciertas áreas de mar. Entonces vamos a determinar ciertas áreas de mar y vamos a hacer literal un cercado en el mar, como en áreas súper ricas en praderas de plantas acuáticas, y empezamos a elaborar a partir de ahí una verja o una malla como la que se utilizaría, por ejemplo, en producciones de especies mayores. Creamos un cercado o creamos un corral y ahí empiezan a pasar estos animales 6 meses. En esos 6 meses se acostumbran a la utilización de una correa, de un transmisor, o sea, se les genera todo el proceso de chip, empiezan a identificarse, se empiezan a observar con drones y con observadores desde medio acuático y desde tierra, a ver cómo son los comportamientos de estos individuos. Cuando nosotros vemos a partir del 6.º mes y hacemos pues examinaciones recurrentes veterinarias cada semana o cada mes, pues vemos que el animal se ha adaptado completamente. Ahí decidimos tomar la decisión de liberarlos. A partir del momento de que se toma la decisión de preliberación, de liberación completa, pues empezamos a hacer un estudio ya incluso antes en el área de preliberación acerca de todas las amenazas que tendrían los animales, acerca de cómo van a estar las condiciones climáticas para el momento de liberación, y a partir de ahí pues devolverlos a vida silvestre y generar la liberación. Sin embargo, cuando se liberan no se dejan completamente solos, se siguen haciendo seguimientos durante 6 meses, de observadores en puntos fijos y de observadores en el agua, aparte del seguimiento satelital que se les realiza a los animales. Y pues a partir de ahí, pues de los 6 meses que se vencen, es un tiempo completo de un año, pues a partir de ahí que los liberamos y que se cumplen esos 6 meses extra, pues ya empezamos a desentendernos del animal. Sin embargo, seguimos conservando pues puntos de observación y así podemos realizar nuestra liberación a nuestros animales. Me están escuchando, ¿verdad? No se me fue el internet. No, Ah, pues bueno, te estamos escuchando. pensé que se Eh, había ido. Pues básicamente era la respuesta de la última pregunta. Excelente respuesta, bastante completa, con lujo de detalles para que los asistentes puedan entender, digamos, no lo complicado, sino lo completo que representa un programa de conservación de una especie como esta. Bueno, seguimos esperando preguntas del público. Dice Rebeca, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y por apoyar este proyecto tan bonito de pues, ayudar a la universidad. Sí, para eso estamos. Es Tenemos universidad que... pública, ¿cierto? Sí, sí, es una Ah, pues universidad yo soy pública. también de universidad pública, así que por eso me pongo la 10 y me pongo en el lugar de ustedes. Qué bueno que se ponga la 10. Bueno, si no hay más preguntas, doctora, realmente de parte del comité organizador tengo que darle las gracias. Excelente presentación. Estamos realmente muy contentos de su participación en esta jornada y le vamos a dar unos minutos para que se despida del público, para que los invite al centro de conservación. Y que nos prometa que pronto va a estar nuevamente con nosotros. Ay, ojalá. Pues nada, pues para mí fue un gusto compartir pues lo poco que hago con mi trabajo, porque no solamente pues la idea como veterinario es el limitarnos a solamente tratar de hacer medicina desde las clínicas. Nosotros tenemos muchos más campos de acción que podemos explorar. Más hablo por mi caso puntual, yo trabajo con fauna silvestre en general. Mi concentración obviamente es de organismos acuáticos, sin embargo, pues en ambas ramas es necesario generar aún más veterinarios que trabajen en estos aspectos.